buenas noches, bienvenidos a este espacio de conversación, de análisis, de revisión de las noticias de Chile y el mundo. Bienvenidos a esta La Vía Pública de la Información en el canal 24 Horas. Y partimos revisando la imagen del día, una imagen que nos llena de pena, nos llena de angustia, nos llena de rabia, nos llena de incomprensión. Esto ocurre en los Estados Unidos, esta es una decisión política de Donald Trump que no la pagan sus adversarios políticos, la pagan niños. Más de 2.000 niños enjaulados. ¿Sabe qué es lo que hicieron esos niños? Llegaron en brazos o de las manos de sus padres inmigrantes a buscar una mejor vida a los Estados Unidos. Solo por entrar de manera ilegal, esos padres son declarados delincuentes. Por lo tanto, se separan forzosamente de sus hijos. ¿Le va a creer que hay niños en pañales que han sido separados de sus padres y han sido enjaulados? Todo esto porque Trump busca, con esta fórmula, forzar a la oposición política a tener una nueva legislación migratoria. Son las formas de Trump. Nos tenía acostumbrados a formas bastante rudas, pero a este nivel, a este límite, no había llegado. De hecho, Estados Unidos en la tarde, después de toda la crítica, decidió además salirse de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todo incomprensible. Eso en el mundo, y el mundo muy apenado, muy acongojado y impresionado. En nuestro país también hay noticias que nos interesa compartir con ustedes. Por ejemplo, que la Fiscalía Nacional pidió coordinación con Carabineros por detenciones masivas. Esto durante un desayuno que se realizó en La Moneda entre representantes del Ministerio Público y del Gobierno. El fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a las cuestionadas rondas policiales de las que tanto se ha hablado, que ocurrieron este fin de semana, y aseguró que deben tomarse medidas para reforzar los turnos y a los fiscales se pidieron más recursos. Y antes de abandonar Chile, el arzobispo de Malta y enviado especial del Vaticano, Charles Scicluna, declaró en calidad de testigo ante el fiscal Guzmán a raíz de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Sur por las denuncias de presunto abusos cometidas por miembros de la Congregación de los Hermanos Maristas y Marianistas. Guzmán, el fiscal, insistió en que los casos en los que no se aplique la prescripción van a ser investigados y perseguidos penalmente. Ojo, que en el Parlamento ya se aprobó en primer trámite, no es ley todavía, la imprescriptibilidad de los delitos de abuso contra menores. Esta noche conversaremos con el abogado del Partido Socialista, el abogado constitucionalista Fernando Atria, que junto a otras 30 figuras claves de la ex mayoría y algunos frente amplista, creó un centro de pensamiento que busca rearticular a la izquierda. ¿Podrán lograrlo? Bueno, es parte de la pregunta, la cual nosotros queremos hacerlo partícipe a usted esta noche. La puede contestar en nuestro fanpage en el 24. ¿Podrán? Esa es la pregunta. ¿Podrán los partidos de la ex nueva mayoría rearmarse como oposición? Si usted cree que es posible, puede apuntarse allí. Si cree que no hay vuelta atrás, tiene también su opción para participar en esta La Vía Pública, conversación, análisis, debate. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Pausa y ya volvemos. Fernando Atria, aquí en Vía Pública, en un minutito. Bueno, estamos de vuelta aquí en Vía Pública y le comentamos, de hecho lo invitamos a participar en nuestro fanpage de esta pregunta, si cree que la ex nueva mayoría puede rearticularse como un bloque político de oposición orgánica al menos. Tiene algo que ver con lo que vamos a conversar con nuestro invitado, ya está aquí en estudios, el abogado, académico, constitucionalista, ex candidato presidencial, militante del Partido Socialista, impulsor, y de eso queremos hablar fundamentalmente, de esta fundación Casa Común. Fernando Atria, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. ¿Desde cuándo esta idea de la Casa Común? ¿Desde cuándo te venía dando vuelta? O sea, la idea en su versión más antigua tiene ya un par de años. O sea, originalmente la pregunta era a propósito de esto que la prensa llama el partido, o llamaba el partido transversal, ¿te acuerdas? ¿No? Esto de que en la concertación, transversalmente a los partidos, había una coordinación entre quienes estaban quienes no estaban por el proyecto de la nueva mayoría.
y se le llamaba partido transversal. Entonces el argumento entonces era, bueno, si ellos tienen su partido transversal, ¿por qué nosotros no podemos tener nuestro partido? O sea, el de ellos, el partido del orden, ¿por qué no podemos tener el partido por los cambios, por ejemplo? Claro. Que tuviera la misma característica, que ignorara completamente todas las diferencias orgánicas. Eso es lo que tenía este partido transversal, ¿no? Ahora, eso después fue evolucionando y claro, la Casa Común en su versión actual es un proyecto en el cual hemos estado trabajando los últimos meses, los últimos 6 meses, pero los últimos 3 ya hablando con estas personas que conforman el Consejo, teniendo una bien instructiva ronda entonces de conversaciones con gente muy distinta, porque sí, la gracia de ese Consejo... Actores, futbolistas, exacto, intelectuales... Claro, la gracia es que no... O sea, por un lado, nosotros queríamos diversidad, porque nosotros creemos que lo que uno podría llamar la izquierda o el progresismo o quienes creen en un proyecto transformador, en fin, cada uno elige la descripción que le parece, pero todos apuntan a lo mismo, es diversa, ¿no? Y es diversa primero políticamente en el sentido de que está alojado en distintos partidos y movimientos políticos, esa es una. Y entonces nos interesaba que en la fundación se sintieran convocados todos con independencia de los partidos o movimientos a los cuales pertenecían, y por eso hay personas que pertenecen a partidos de lo que antes se llamaba la nueva mayoría, pertenecen del Frente Amplio, etc. Pero también esa diversidad es social, en el sentido de el tipo de cosas a las cuales se dedican, cómo... Todos aportan. Entonces, por eso tenemos deportistas, o sea, hay deportistas, artistas, etc. ¿Sabes de qué me acordé cuando leí por primera vez de este proyecto tuyo? Que cuando estaba toda la discusión constitucional, cuando la presidenta Bachelet, ¿te acuerdas que invitó a este equipo a pensar, cuando se hablaba de la nueva Constitución? La frase con que más los constitucionalistas nos hablaban a los ignorantes, que no éramos constitucionalistas, empezábamos a aproximarnos, nos hablaban de esto es una casa común, una constitución debe ser nuestro techo, nuestra casa común, de ahí se hacen las leyes, en fin, de ahí sacaste el nombre para que todos comprendiéramos de qué queremos hablar. ¿Esta es la casa común? Bueno, el nombre surgió de un poco del diagnóstico, que fue un diagnóstico que mientras más conversábamos con estas personas que estábamos invitadas, se fue crecientemente ratificando. Y el diagnóstico era que en Chile hay, y yo creo que sigue habiendo a pesar del resultado del 17 de diciembre, hay una necesidad de transformación. Una transformación que yo llamaría de salida del modelo neoliberal, hacia un Chile post-neoliberal. Yo creo que esa demanda sigue existiendo. Pero no está articulada políticamente, no se manifiesta en un proyecto político que reciba el respaldo de todos quienes creen que esa transformación es necesaria. Entonces esto se empieza o pierde, por eso mismo pierde fuerza. Y entonces la pregunta era, pensando en la construcción de un proyecto de ese tipo, ¿dónde se junta? ¿Dónde se juntan todos los que creen en eso? ¿Cuál es la casa común de eso? Entonces, y el punto era, no hay un espacio que tenga esa característica. Hay espacios que pertenecen a partidos, hay espacios que pertenecen a coaliciones. ¿Pero cuál es el mínimo común múltiplo de ustedes? Yo diría... bien que sea mínimo común múltiplo, que siempre se dice mínimo común denominador, que siempre es uno. Sí. O divisor, también hay un divisor. No, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es, creo yo, esta idea que yo te decía, que es necesario un proceso de transformación de lo que yo llamaría, y hay gente que no le gusta ese nombre, pero yo llamaría el modelo neoliberal. ¿Pero qué es un modelo? Básicamente, de una política que es ineficaz frente a los ciudadanos, de una extrema comodificación, o sea, transformación en mercado de derechos sociales, y un modelo de desarrollo extractivista y que no tiene mayor... Es el pilar. Entonces, a eso yo lo llamaría modelo neoliberal. Y quienes estamos... Lo que tenemos en común es que todos creemos que es necesario, por un lado, salir del modelo neoliberal, pero para eso es necesario empezar a hablar de cómo sería un Chile post-neoliberal. ¿Cómo sería? ¿Qué significaría que el sistema de seguridad social fuera solidario, que la salud fuera un derecho social, que la educación fuera un derecho social? ¿Cómo sería una política empoderada? Tiene mucho que ver con las reformas que hizo o intentó hacer la presidenta Bachelet en su último mandato. Era como es el
el sustrato fundamental? Bueno, yo creo que si uno habla del gobierno de Bachelet, hay mucho paño que cortar ahí. En todo caso, en cuanto a su inspiración, por lo menos. Pero en la búsqueda de los derechos sociales. Sí, yo creo que en ese sentido, por lo menos en la inspiración, porque hay discusión si lo que se hizo efectivamente, cuánto avanzó, etc. Y si quedó bien hecho o no, la esencia. Pero la idea de que cosas como la educación, o la salud, la seguridad social, no pueden ser mercancía, una mercancía más, yo creo que es una idea... yo creo, básico, es una noción civilizatoria mínima y en todo caso, diría yo, es algo que tenemos en común todos los que estamos en esta casa. ¿Tú sientes que, más allá de lo que pasa en esta casa, que está recién construida, con los tijerales recién hechos, algo permeó hacia los que tradicionalmente eran oposiciones a esa... ¿Se instaló en Chile o solamente está en los que habitan esta casa que tú acabas de abrir? Tú dices porque yo veo que esta idea de derechos sociales, porque viene el gobierno de derecha y adscribe, o al menos dice adscribir parte de estas ideas o esencia de estas ideas, adscribe la gratuidad. Algunos dirán, bueno, porque no les queda otra. Otros dirán, no, porque nos hemos ido convenciendo de ciertas cosas. ¿Tú crees que permeó la sociedad chilena? O sea, a mí me causa... Yo lo encuentro bien pintoresco, porque se habla de... En algún momento salió hasta un libro que se llamaba El derrumbe del otro modelo. ¿Sí? Pero resulta que, por ejemplo, lo que más claramente se vinculaba con el diagnóstico que habíamos hecho en ese libro es lo que después se llamó la ley de inclusión, ¿no? Y que la ley de inclusión que se aprobó 5-5 en el Tribunal Constitucional, hasta allá llegó la derecha pataleando de que era inconstitucional, de que violaba los derechos fundamentales de los chilenos, y yo todavía estoy esperando un proyecto de ley para derogarla o para modificarlo. Ellos decían que la prohibición de la selección atentaba contra la libertad de los padres, pero ahora resulta que no les importa la libertad de los padres, porque si les importara, se preocuparían de restablecer la selección. ¿Por qué no están dispuestos a restablecer la selección? Yo no lo he escuchado. Probablemente están eligiendo qué batallas dar y esas sienten que ya se usa mucho. Pero fíjate tú, ni siquiera dicen eso, porque podrían decir, nosotros no nos parece la selección, pero un gobierno tiene que elegir las batallas que dar. No, aquí yo creo que el diagnóstico, o por lo menos la ruta que marca la ley de inclusión, un sistema educacional no puede ser un sistema que descansa en la selección, en el copago, en la educación provista con fines de lucro. Yo creo que cuando uno mira, no lo que decían, sino lo que este gobierno hace, yo creo que la cuestión ahora es notablemente pacífica, considerando lo agudo que fue el conflicto para la dictación de ¿Se han convencido o es por convicción o por conveniencia, crees tú? No, yo supongo que ellos cuando cierran los ojos dirían nos gustaría que nunca hubiera existido la ley de inclusión, supongo. Porque yo no creo que cuando se oponían a ella estaban... Entiendo, sí, era lo que se entiende. No, yo creo que lo que pasa es que así funciona la política. La política, hay esta idea que se hablaba mucho durante el gobierno de Bachelet, de que las reformas tienen que ser consensuadas para que perduren. Y la verdad es que la ley de inclusión muestra que no es así. Esa fue una reforma que se aprobó no consensuadamente. Pero entonces la pregunta interesante es, ¿por qué perduró? Y yo creo que perduró porque una vez que tú ya la tienes en operación, una vez que tú ya la decidiste, tú te empiezas a dar cuenta de que la verdad es que un sistema educacional con selección o un sistema con copago, fíjate tú, pasó también con otra de las leyes que fue también terriblemente divisiva cuando estaba discutiendo, la ley de aborto. Es decir, algunas de las personas que están hoy día en el gobierno decían que la ley de aborto era la autorización del asesinato de niños inocentes. Y cuando llegan al gobierno dice, tenemos esta ley que autoriza... Con esta ley vamos a operar. Bueno, fíjate, esta ley que nosotros creemos, yo no, por supuesto, nosotros creemos que autoriza el asesinato de niños inocentes, pero yo ni siquiera voy a tratar de derogarla. Entonces... Así ocurre el progreso político. Si cada gobierno que llegara volviera a retrotraer o intentar retrotraer todos los avances de los cuales no estuvo de acuerdo, estaríamos todavía probablemente en el Paleolítico. Bueno, porque yo creo que hay ciertos avances que una cuestión es la discusión... ¿Cómo hizo la concertación con el modelo económico y social de Pinochet? Una cosa es la discusión, que tampoco fue creada con grandes acuerdos, ese modelo. Con ni un acuerdo. Entonces, la cuestión es... se trata de reformas que de alguna manera interpretan al país y son adecuadas para el país en el momento que se dictan y en la medida en que lo sean, empiezan a, por así decirlo, echar raíces. Fernando, si yo te pregunté cuál era el pilar central o la esencia de esta casa común, tú dices más o menos cambiar el modelo neoliberal, superar el modelo neoliberal. Encontrar una ruta de salida, claro. Pensar en un Chile posneoliberal. Pero es curioso que tú nos plantees o pienses que vas a hacer algo, no sé si mayoritario, pero que convoque a mucha gente. Resulta que quizás uno de los políticos que sintetiza el modelo de mejor manera, el actual,
es Sebastián Piñera y arrasó en las últimas elecciones. Entonces uno dice, Chile quiere esta invitación que me hace Atria y su casa común, pero yo veo no encuestas, resultados electorales y a Piñera le fue estupendo con su planteamiento. Sí, sí. 4 años antes a Bachelet le había hecho muchísimo mejor. Claro, ¿no? Claro, pero a los dos le fue muy bien. Bueno, sí, ¿Es que somos el país de los bandazos? No, yo creo que estamos en una situación política especial, ¿no? Yo creo que lo que unifica, creo yo, el resultado del 19 de noviembre, la primera vuelta, y el resultado del 17 de diciembre, lo que tienen en común, creo yo, es una suerte de hastío de la nueva mayoría. Yo creo que es un error, y yo creo que fue un error de la derecha atribuirle al resultado del 17 de diciembre, por así decirlo, una significación sociológica profunda, la validación sociológica profunda del diagnóstico de la modernización de Carlos Peña. Porque las elecciones... Más mercado. Las elecciones, claro, que en el fondo lo que los chilenos quieren es más mercado, que haya más mercado en la salud, más mercado en la educación. Esa es la tesis de Carlos Peña, llevar a los básicos. Claro. Que les gusta esta modernización, yo creo, que quieren más equidad, que quieren más participación, pero en este modelo. Yo creo que eso es un error. Yo creo que las elecciones, los resultados de las elecciones, hay muchas cosas, además de los significados sociológicos profundos que las explican. Molestias, ¿no? Circunstanciales, sí, coyunturales. Sí. Y una molestia que no tiene por qué ser coyuntural así como de la última semana, ¿no? Yo creo que yo creo que el problema que tiene la política chilena es que una política, y esto también tiene que ver con la Casa Común, es una política que está crecientemente divorciada de la ciudadanía. Es decir, yo creo que los ciudadanos que leen las páginas políticas de la prensa escrita se cuentan con los dedos de una mano. O sea, deben ser más o menos la audiencia de este programa, que tampoco debe ser muy masiva, ¿no? Es bastante masiva. ¿Ah, sí? Puf, la rompe. ¿La rompe? La rompe. Ya, pero... Y entonces lo que pasa... ¿Cuál es el lastigo? ¿Cuál es el lastigo con Bachelet? Con una política... Con la nueva mayoría. Fíjate piensa tú en los últimos 30 años, que son 30 años que nos dicen, y yo creo que con cierta razón, que han cambiado hartas cosas en Chile. Pensemos en algún caso importante en que el sistema político haya sido capaz de identificar un problema significativo que requería para ser enfrentado una reforma, una transformación importante, y que haya sido acometida eficazmente. Salvo la reforma procesal penal y en alguna medida menor el auge, en estos 30 años yo creo que no hay ningún otro. Y no son cualquiera 30 años, ¿no? O sea, uno no podría decir, no, lo que pasa es que son 30 años en que hubo una especie de estabilidad del país, que el país no cambió. Sí, pero muchos que están escuchando aquí se tiran los pelos diciendo, puede ser verdad, pero la pregunta es si Chile necesitaba transformaciones tan profundas, porque son los mejores años de la historia de Chile. Lo que yo creo que ocurrió el 2011, y por eso yo creo que la situación política cambió y la atmósfera política cambió, yo creo que el 2011 irrumpió desde la sociedad, por primera vez, una demanda de transformación con una magnitud política suficientemente grande, que en ese caso era por la educación. Y yo creo que eso reveló que la política que conocemos es una política que no se puede hacer cargo del desafío de transformar. Y entonces, el problema que había con la nueva mayoría, creo yo, fue que era un gobierno que tenía una pretensión transformadora. De hecho, yo creo que, a pesar de todo lo demás que hay que decir, es el gobierno que ha sido más transformador desde 1990, tenía una pretensión transformadora, pero esa pretensión al final siempre tenía la impresión de que era déjame que se va a hacer gratuidad, pero no tan gratuidad. Fernando Atria, lo del 2011, hay dos alternativas, o es que la gente está muy molesta porque no le gustaba lo que había, o lo que llaman algunos especialistas la trampa a los ingresos medios. Es decir, llegamos a cierto punto que lo que hace falta para dar el siguiente escalón es efectivamente tener una educación distinta, más equitativa. ¿Tú crees que había que cambiarlo todo o le hace falta el 2.0? Que yo no creo que la cuestión deba necesariamente plantearse así. Yo creo que uno podría perfectamente decir, o sea, uno podría asumir cualquiera de dos posiciones. Uno podría decir, habrán algunos que dirán, lo que se hizo durante los 20 años de la concertación fue todo un error, habría que haber intentado producir una transformación radical desde el 11 de marzo de 1990 y no haberlo hecho fue la traición de bla, bla, bla. Esa es una posibilidad. ¿La retroexcavadora más o menos? Bueno, es que yo trataría de evitar esos términos. Sí, yo sé. Pero entonces esa es una posibilidad, pero hay otra, y que yo no creo que, de hecho yo no creo que sea razonable. ¿Tú no suscribes esa tesis? No en esos términos, por supuesto que no. La otra es... buena parte de lo que se demanda el 2011, de entender la educación como un derecho social, o por lo menos en parte, eso se hace posible por una serie de avances que se obtuvieron durante esos 20 años. Entonces no es que uno llegue a un punto, por así decirlo, llega a una meseta y dice, mire, tenemos que desechar todo el camino recorrido.
¿qué podría querer decir desechar un camino recorrido? Nosotros llegamos aquí, después de ese camino, ¿se podría haber hecho distinto? Quizás sí, quizás no. Esa es otra discusión. Pero el hecho bruto es que después de ese camino llegamos a un punto en que nos podemos plantear una idea distinta. Un salto. Entonces, creo yo, pensar que era posible transitar hacia un modelo de derechos sociales, etcétera, en 1990, con el país de 1990, a mí no me resulta obvio. Entonces, tú y yo ya éramos grandes a esa altura, no era el tema de discusión. Bueno, por eso había un montón de cosas. Muchas cosas estaban pasando. Cierta idea de ortodoxia neoliberal era mucho más hegemónica entonces que ahora. Entonces, yo creo que de lo que se trata es convocar. Entonces, ¿quiénes? Para buscar juntos un camino. Un camino que mira al futuro. Chile. Entonces, a ese camino están convocados quienes creen en un Chile post-neoliberal. Algunos de ellos dirán, y esos 20 años fueron un error. Otros de ellos dirán, lo que viene para adelante se puede construir gracias a esos 20 años, pero la idea es convocar. ¿Por qué vamos a dividirnos por esas cuestiones si estamos de acuerdo en qué es lo que miramos para adelante? Me queda un minuto y quiero cambiarte radicalmente de tema aprovechando tu condición de profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Están sin decano. O sea, estamos con decano subrogante, digamos. Bueno, pero sin decano titular, y me imagino que eso tiene que subsanarse. ¿Quién va a ser? ¿Tú podrías ser candidato a decano? ¿O tiene que ser una mujer, dadas las circunstancias que estamos viviendo? No, formalmente yo no puedo ser porque solo pueden ser profesores titulares y yo no soy profesor titular. Y en todo caso no estaría dispuesto. No, en fin. ¿Tienes un candidato? Bueno, está ahora viéndose cuáles son las posibilidades. Hay que convocar a elecciones, hay reunión de Consejo de Facultad en que se va a fijar un calendario para las elecciones. Las reglas dicen que dentro del mes desde la renuncia el Consejo de Facultad tiene que convocar una elección. Y eso, en ese proceso estamos, todavía no se ha convocado esa elección. Yo espero que la toma de la facultad termine. Yo creo que el daño que esta toma le está causando a la facultad es bien alto. Yo creo... Por supuesto, el contenido de las reivindicaciones no podría estar más de acuerdo y yo creo que en general el ambiente en la universidad es muy favorable. Así que ahora se ha presentado un petitorio unificado. Yo espero que eso rápidamente va a ser concordado con las autoridades de la universidad y eso yo espero que te lleve al fin de las tomas. Fernando Altres, muchísimas gracias por estar aquí en Vía Pública. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, pero los queremos dejar invitados a que nuestros fanpage respondan esa pregunta que le hacíamos al principio, si le parece que puede haber una reunificación de la nueva mayoría. Volvemos en un minutito aquí en Vía Pública. Y los quiero invitar a ver los resultados de la pregunta a la cual los invitamos a participar al inicio de este programa. Esto es nuestro fanpage. ¿Podrán los partidos de la ex nueva mayoría rearmarse como una oposición? Sí, es posible, 21%. No hay vuelta atrás, un 79%. Bien decidora la encuesta. Vamos a separarnos un momento. Ya volvemos. Esto es Vía Pública. Los invitamos aquí de vuelta en Vía Pública a revisar algunos de los contenidos que tenemos en nuestra página 24horas.cl. Y esta noticia destacada de aborto. Comisión de Salud de la Cámara aprueba que clínicas objetoras no reciban recursos públicos. Más detalles usted los puede revisar en nuestra página web. ¿El tiempo? ¿Quiere saber para mañana cómo va a estar? Aquí en Santiago la temperatura actual es de 5 grados. Está despejado, por eso hace frío. Hace bastante frío. Para mañana miércoles estará parcial, 16 grados. Y para el jueves se vuelve a despejar y baja a 14 grados. Son los próximos días en nuestra capital. Antes de terminar, no hace falta ni presentarlo, ¿no? Lionel Richie, tremendo artista, tremendo cantante, compositor. Está de cumpleaños este estadounidense. Estuvo en el Festival de Viña del Mar incluso. Son ya 69 años para este cantante que alcanzó la fama durante los 70. Sigue bastante, se escucha bastante, pero ahí fue su peak probablemente. Número 1 en el Billboard por 59 semanas.
ganador de 5 Grammys, artista del año en 2016 y ganador de un premio Oscar. Lionel Richie, a sus 69 años, demuestra que está vigente como nunca. All Night Long, una de sus canciones más conocidas. Con él lo dejamos. Muy buenas noches. Gracias por venir. Reach your pocket, go, go. Oh, Jambula.